Método es una palabra que proviene del término griego métodos, camino o vía, y que se refiere al medio utilizado para llegar a su fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Podríamos indicar también que es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea. En algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por una persona basada en experiencia, costumbre y preferencias personales. Técnica proviene del griego technikos, que a su vez se deriva de techne, que significa técnica, arte u oficio. Se define como la manera en que un conjunto de procedimientos materiales o intelectuales es aplicado en una tarea específica con base en el conocimiento de una ciencia o arte para obtener un resultado determinado. La técnica es estudiada por la tecnología. Técnica también puede usarse para referirse al modo de hacer una cosa. En este sentido, la técnica es transmisible, reproducible, transformable y mejorable en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, sea industrial, artístico o relativo a acciones humanas. Podemos hablar de semejanzas tanto del método como de la técnica. Estas se refieren a procedimientos para hacer o lograr algo, es decir, son medios orientados hacia un fin. Entre sus diferencias tenemos que la técnica es un conjunto de procedimientos de un arte o ciencia, mientras que el método es el orden que se sigue en las ciencias para investigar y enseñar la verdad. La diferencia básica entre método y técnica es que el método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar el método y por lo tanto es un procedimiento más específico que un método. Por ejemplo, hay un método general para asar la carne, aunque pueden usarse diferentes técnicas, a la parrilla, al horno, a la cacerola, con un horno de microondas, etc. El método científico. El concepto de método científico hace referencia a un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del mundo y de ese modo le sirvan al hombre. ¿Qué importancia tiene? Como ya se ha analizado anteriormente, el método científico es de vital importancia para la ciencia en general, porque ha sido el responsable directo de todos los avances que se han producido en todos los campos científicos y que por ende han influido sobre nuestra sociedad. Gracias a sus componentes estructurales y a lo que busca en sí este método, ha dado los pasos necesarios para que grupos de científicos dedicados a su materia vayan descubriendo y detectando fallas en teorías predecesoras a las suyas. Características del método científico. El método científico es racional, porque se realiza siempre bajo la lógica y la razón. El método científico es explicativo, porque siempre va a explicar el porqué de cómo son las cosas, por qué suceden las cosas de una manera y no de otra. El método científico es verificable. El conocimiento que se tenga sobre cualquier hecho debe ser comprobado mediante la experiencia. Así se podrá verificar o no la hipótesis y seguir avanzando en la explicación. El método científico es claro y preciso. Las preguntas o hipótesis se deben formular de manera clara, de manera que no dé lugar a la duda o ambigüedades. El método científico es analítico, porque intenta siempre descubrir y entender los elementos que componen una totalidad. Es decir, es muy importante que todas las ideas que han llevado a otra idea mayor tengan sentido y sobre todo se entiendan bajo la lógica. El método científico está basado en los principios de reproducibilidad y falsabilidad. Para entenderlo mejor, la reproducibilidad es uno de los principios esenciales del método científico y se refiere a la capacidad que tenga una prueba o experimento de ser reproducido o replicado. Igualmente se entiende por falsabilidad a la propiedad que se verifica si se sigue deductivamente por modus tollendo tollens, del latín modo que negando niega. Esto quiere decir que la proposición universal es falsa cuando se consigue demostrar mediante la experiencia que un enunciado observable es falso. El método científico consta fundamentalmente de 5 pasos. Entre estos pasos encontramos la observación, que es entendida como el análisis sensorial sobre una cosa, un hecho o un fenómeno que despierta gran curiosidad. Conviene que la observación sea detenida, concisa y numerosa. No en vano es el punto de partida del método y de ella depende en buena medida el éxito del proceso. Por otra parte tenemos la hipótesis, siendo esta la explicación que se le da al hecho o fenómeno observado con anterioridad. Puede haber varias hipótesis para una misma cosa o acontecimiento,
y estas no han de ser tomadas nunca como verdaderas, sino que serán sometidas a experimentos posteriores para confirmar su veracidad. Seguidamente se encuentra la experimentación, la cual consiste en probar o experimentar para verificar la validez de las hipótesis planteadas o descartarlas, parcialmente o en su totalidad. Luego de esto, llegamos a las teorías. Las mismas se hacen para tener más probabilidad de confirmarse como cierta. Y por último tenemos la ley, siendo esto que una hipótesis se convierte en ley cuando queda demostrada mediante la experimentación. Táctica científica. La táctica científica es la técnica o conjunto de ellas que se aplican dentro del método general para obtener conocimiento de las estructuras generales, leyes. Se puede decir entonces que es el conjunto de fuerzas existentes a favor del investigador que le permitirán, paso a paso, conseguir el objetivo superior de su trabajo: conocer el fenómeno estudiado con el menor desgaste posible de sus fuerzas. Las técnicas que se utilizan varían según el objeto de estudio de cada ciencia y la naturaleza de los hechos o cosas a observar. Las técnicas utilizadas por un biólogo, como usar el microscopio, difiere de las utilizadas por el historiador para validar la autenticidad de un documento. Sin embargo, hay técnicas que son compartidas. También vale mencionar que existen técnicas universales o que se aplican mayormente en toda ciencia, como lo son el cuestionario ramificado, la iteración y el muestreo. Es importante mencionar que existen dos tipos de técnicas: las conceptuales o matemáticas, las que solo necesitan lápiz y papel, a lo sumo una calculadora, y las empíricas, que necesitan ser llevadas a pruebas experimentales. Ninguna técnica es pura, sino siempre son mixtas, con tendencia hacia un lado o hacia el otro. En conclusión, la táctica científica es la acción prefabricada en la mente del investigador antes de generarse la práctica científica. En ella se ponen de manifiesto todo el devenir del proceso de investigación, de las técnicas, el método y la metodología de la investigación. Por otra parte, se manifiesta la experiencia, la motivación y la ausencia del estratega de la investigación. Este la recrea o grafica en su mente, y es ese mapa mental el que guiará su primera acción a llevar a cabo, y el orden subsiguiente de las demás. Combinará, aplicará e innovará tácticas que lo lleven siempre al resultado deseado. Conocer la verdad del objeto estudiado, introducir los cambios para mejorar la situación estudiada si la investigación es aplicada, y comunicar los resultados del logro del proceso investigativo realizado. La ciencia y sus características. La palabra ciencia se deriva etimológicamente en las lenguas modernas del vocablo latín scientia. Ciencia significa conocimiento, práctica, doctrina, erudición. Esto quiere decir que conoce ampliamente. También podemos decir que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados a partir de los cuales se deducen principios y leyes generales. Su objetivo consiste en descubrir las leyes objetivas de los fenómenos y hallar la explicación de ellos. Actualmente se designa ciencia a todo el conocimiento adquirido a través del estudio o de la práctica, basado en determinados principios. Esta considera distintos hechos que deben ser objetivos, descriptivos, explicativos y observables. Además investiga qué son las cosas, cómo actúan, cómo se relacionan y cómo, dónde y por qué ocurre un suceso. La ciencia está íntimamente relacionada con el área de la tecnología, ya que los grandes avances de la ciencia, hoy en día, se logran a través del adelanto de nuevas tecnologías y el desarrollo de las tecnologías existentes. Características de la ciencia. La ciencia es fáctica porque describe los hechos tal y como son. Luego, estos son descartados produciendo nuevos, es decir, que trasciende los hechos. Otra de sus características es analítica, ya que intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, así como las interconexiones que explican su integración. Debido a que es consecuencia del enfoque analítico, es llamada especializada. Sus explicaciones deben estar exentas de toda ambigüedad, debe ser clara y precisa. Se dice que es comunicable, ya que es expresable y pública. Otra característica es empírica, por la comprobación de las hipótesis que implica la experiencia. Metódica y sistemática, porque sigue predeterminadas pautas o métodos para dar cuenta de sus investigaciones y se articula dentro de un sistema de teorías que la sustentan. Descriptiva, explicativa y predictiva, porque intenta describir los fenómenos que estudia explicando su funcionamiento y anticipando cómo se comportan estos en el futuro. Legal, busca leyes de la naturaleza o de la cultura y las aplica. No reconoce barreras que limiten el conocimiento. Es abierta. Y por último, útil, ya que la ciencia busca la verdad y la utilidad es consecuencia de su objetividad, es decir, parte de las condiciones reales y no de los deseos para el logro de un resultado. La ciencia trabaja en base a dos objetivos centrales, los cuales son
descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la aplicación de procedimientos científicos, y la descripción, explicación, predicción y control de fenómenos. Uno de los objetivos básicos consiste en la identificación de problemas y en descubrir las relaciones entre las variables que permitan descubrir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos. Para ello descubre leyes científicas y desarrolla teorías científicas. Alcance de la ciencia. Como la ciencia ha pasado a formar parte de las fuerzas productivas en mayor medida que nunca, se considera ya que hoy se trata de un agente estratégico del cambio en los planes de desarrollo económico y social. La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones pasadas o en las presentes, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado de ser un factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. Clasificación de la ciencia. Existen varias clasificaciones planteadas por distintos autores, con criterios distintos e incluso considerando el ámbito de aplicación de la ciencia. Muchos, si no la mayoría, hablan de una división entre ciencias formales y fácticas, evaluando para esta división tanto el objeto de estudio, el tipo de enunciado que produce cada una, como así también el método utilizado para validar las hipótesis. En general, se puede decir que las ciencias formales tienen como objeto de estudio entes ideales sin existencia real, mientras que las ciencias fácticas se ocupan del estudio de los hechos, los procesos, los objetos y las cosas. Respecto del tipo de enunciados producidos por las ciencias formales, se les suele describir como relaciones entre entes ideales, mientras que las ciencias fácticas producen relaciones entre los hechos, los procesos, objetos o cosas que son objeto de su estudio. Ciencia y tecnología. Cualquier reflexión sobre ciencia y tecnología implica, en primer lugar, la necesidad de una definición conceptual de los términos. La ciencia es la curiosidad organizada, el saber sistemático y articulado que aspira a formular, mediante lenguajes apropiados y rigurosos, las leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la realidad. La tecnología es una praxis, una aplicación y una expansión de los conocimientos que proceden de la ciencia y la tecnología. Al igual que la religión, la filosofía, el arte, la política y la economía, la ciencia y la tecnología constituyen pilares de primer orden dentro de la estructura cultural, ya que se considera que ambas nociones conducen invariablemente hacia la evolución de la sociedad, considerando como evolución todo lo que modifica moldes pasados en la historia de la humanidad y proyecta al individuo y a la especie hacia superiores estados civilizatorios. Relación entre ciencia y tecnología. La relación que existe entre estas es que ambas necesitan de un método experimental para ser confirmadas. Puede ser demostrable por medio de la repetición. Por otra parte, la ciencia se interesa más por el desarrollo de leyes, las cuales son aplicadas por la tecnología para sus avances. Existe una tecnología para cada ciencia, es decir, cada rama posee un sistema tecnológico diferente que permite un mejor desarrollo para cada una de ellas. Cabe recordar que la tecnología se percibe con los sentidos, es decir, podemos observarla y verla. Nosotros vivimos en un mundo que depende de forma creciente de la ciencia y la tecnología. Los procesos de producción, las fuentes de alimentación, la medicina, la educación, la comunicación o el transporte son todos campos cuyo presente y futuro están fuertemente ligados al desarrollo tecnológico y científico. Para finalizar, hablemos de la evolución del pensamiento. Al aparecer el hombre sobre la Tierra, comenzaron a presentarse un sinnúmero de problemas y obstáculos que comienza a resolver de forma intuitiva y gradual, ya que todas las situaciones resultaban nuevas para él. Poco a poco se va dando cuenta de que posee ciertas características y destrezas únicas que lo hacen diferente de los animales inferiores que lo rodeaban. Es así como se inicia la evolución del pensamiento humano, la construcción del pensamiento a partir de las experiencias y retos que cada día se encontraba a su paso. Desde hace más de 2000 años, paulatinamente se ha venido gestando y desarrollando el pensamiento científico y tecnológico. Sin embargo, aún queda mucho trabajo que realizar. Ha de tomarse muy en cuenta que si el hombre muere o se destruye, también muere el pensamiento. Si el hombre se transforma, igualmente transforma la naturaleza y la sociedad toda, tomando en cuenta que el conocimiento científico y tecnológico es infinito. Si la naturaleza es infinita en sus múltiples formas y movimientos de los cambios de la materia, entonces el objeto de estudio de los fenómenos se vuelve infinito. La evolución del pensamiento es un conjunto de conocimientos que surgen luego del mito, la superstición y la religión,
y la experiencia del hombre sobre conceptos tan complejos que le han servido de base y fundamento para la construcción de la ciencia y por ende la tecnología.